Que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Hoy seguiremos con nuestra serie de estudio Los Postreros Días. Hoy estudiaremos el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. El ministerio de Cristo lo hemos estado estudiando en 4 etapas. La primera etapa fue el ministerio profético. Los profetas hablaron del tiempo de la venida del Mesías. Estudiamos acerca de las 70 semanas de Daniel y cómo Daniel profetizaba la venida del Mesías, su muerte e incluso lo que iba a suceder más allá de su muerte. 40 años más tarde, el templo y la ciudad de Jerusalén fueron destruidas. En esta lección vamos a estudiar el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús, definido en su primera venida en relación con el pecado, anunciando la venida de su reino, del ministerio celestial, y esto lo haremos en paralelo con el ministerio del Espíritu Santo en la tierra. Durante este tiempo, el Señor Jesús establece su reino, su iglesia. Y también luego hablaremos acerca de la segunda venida de Cristo como parte del ministerio de Jesús, donde Él culmina su ministerio resucitando a los seres humanos, llevando a cabo el juicio final, entregando el reino que había sido establecido durante su ministerio celestial al Dios y Padre y guiando a los suyos a las moradas celestiales. En esta lección, como dije anteriormente, estudiaremos sobre el ministerio terrenal de Cristo. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Eso nos lo dice Lucas capítulo 3, versículo 23. Juan, en su evangelio, nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30 al 31. Y también en el capítulo 21, versículo 25, nos escribió, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. El ministerio terrenal de Cristo se desarrolló durante su primera venida. Dice Hebreo 9:28, que así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Juan que menciona es Juan el Bautista. Y como estudiamos en la lección pasada, Daniel profetizó cada uno de los puntos en los cuales el Señor Jesús cumpliría su propósito. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Cada uno de estos puntos los estudiamos en la lección pasada. El Señor cumplió cada una de estas profecías, primeramente con la casa de Israel, y luego lo hizo extensivo al mundo entero. Él, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso dije que el ministerio comenzó primeramente con las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 16 también dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuando envió a sus discípulos. Y luego, después de su resurrección y antes de ascender, le dijo a ellos mismos, id por todo el mundo. Marcos 16:15. Jesús, durante su estadía en la tierra, vino para dar a conocer a Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Juan 14:8 al 9. Vino para cumplir perfectamente la ley de Moisés, es decir, como lo había dicho Daniel, sellar la visión y la profecía. Mateo 5:17 en la Nueva Traducción Viviente dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario,
Vine para cumplir sus propósitos. De esta manera, pudo hacer extensivos sus propósitos al mundo entero, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Efesios 2, 14 al 15, nueva traducción viviente. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Hablando de la unificación en un solo pueblo, tanto de judíos como de gentiles. Para ser parte de este nuevo rebaño, de ese nuevo pueblo, las personas deben escuchar la voz de Jesús, y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Juan 10:3. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:15 al 16. En pocas palabras, toda criatura que quiera ser parte de ese nuevo rebaño con un solo pastor debe escuchar la voz de Jesús, que les indica que deben obedecer el evangelio del Señor. No solamente creer que murió, fue sepultado y resucitó, sino también deben obedecerlo en las aguas del bautismo. Vino para hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Daniel dijo: a expiar la iniquidad. Expiar, como estudiamos, viene de la palabra hebrea kafar, que significa redención, propiciación, justificación. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, dice Hebreos 9:28, la primera parte. Vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, lo dice Mateo 20:28. Y la palabra rescate viene del término redención. En el acto de la expiación, Dios hace propiciación, es decir, aplaca su ira sobre el oferente y la ejecuta sobre el sacrificio. Eso era así en cada sacrificio por los pecados que se hacía en el Antiguo Testamento. Pero Juan el Bautista les dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es así en nuestro caso, pues Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces Dios, por medio de la expiación de Jesús, aplacó la ira de Dios sobre cada uno de nosotros. Esa ira fue sobre Él. La ira de Dios cayó sobre Él. La paz nuestra cayó sobre Él, dice Isaías 53. Ese es uno de los propósitos de la venida de Cristo: ser propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 2:2. Pero nos podríamos preguntar: ¿expió los pecados de muchos, como lo dice Hebreos 9:28, o expió los pecados de todo el mundo, como dice 1 Juan capítulo 2, versículo 2? La voluntad de Dios es que a través de la sangre de su Hijo, los pecados de todo el mundo sean perdonados, expiados. Veamos. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. También dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En 2 Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en Marcos 16:15, la misión o la comisión fue: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Pero la expiación, el perdón de los pecados, depende de cada ser humano, es decir, es condicional. Dice el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ezequiel 18:32. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33:11. Dios no quiere la muerte del impío. Él quiere que todos conozcan la verdad. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos sean salvos. Él quiere que todos escuchen el Evangelio. Por eso mandó a predicar el Evangelio a toda criatura en todo el mundo. El que creyere ese Evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ananías le dijo a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pedro les dijo a los judíos allá en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Hay muchas personas religiosas, sobre todo en el contexto evangélico, que no aceptan que el bautismo y la expiación o perdón de los pecados están íntimamente ligados. No puede haber uno sin el otro, ya que según la Biblia, la sangre de Cristo lava nuestros pecados por medio de la obediencia al Evangelio en las aguas del bautismo. ¿Y saben por qué muchos y no todos serán salvos? No porque no hayan sido predestinados, como lo dice el calvinismo. Isaías responde a esa pregunta, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Romanos 10:16. El Evangelio debe ser predicado a todas las naciones, Mateo 28:18-20. En todo el mundo, a toda criatura, Marcos 16:15. En Lucas 24:46-47, le dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:46-47. El Evangelio debe ser obedecido en las aguas del bautismo para ser discípulo de Cristo, para ser salvo y para obtener el perdón de pecados. Esto está muy claro. Ya depende de usted si aún no lo ha obedecido, si lo quiere hacer o no. Profundizaré más sobre ello en otra lección, como dije anteriormente. Entonces, si Cristo vino por todos, ¿por qué solo serán salvos muchos y no todos? Pues porque no todos deciden obedecer el Evangelio de Cristo. Espero que usted no sea una de esas personas. O no todos deciden perseverar en el Evangelio de Cristo. Espero que usted no sea una de esas personas. De esta manera, Jesús vino a expiar la iniquidad. También, volviendo al tema del ministerio terrenal de Cristo, vino a establecer su reino, es decir, su iglesia. Sobre esto también vamos a hablar más adelante cuando toquemos la parte del ministerio celestial. Pero por ahora solo diré que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:14-15. Estaba tan cerca que sería establecido en vida de algunos de aquella generación. También le dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Marcos capítulo 9, versículo 1. Uno de sus discípulos fue el apóstol Pedro, quien no solo presenciaría el establecimiento del reino, sino sería quien se lo abriría tanto a judíos como gentiles. Jesús, luego de que Pedro haya confesado su divinidad, le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
Y todo lo que atares en la tierra será atada en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:19. Pedro ataría y desataría mientras estuviera en la tierra. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero todo comienza en la tierra. Todo comenzaba mientras que Pedro estuviera vivo en este planeta. Pedro lo hizo por medio de la predicación del Evangelio, primeramente a los judíos en Hechos capítulo 2 y a los gentiles en Hechos capítulo 10. Pedro le abrió las puertas del reino de Cristo tanto a judíos como a gentiles, para hacer de ambos un solo y nuevo pueblo, un solo rebaño. Pablo habla del mismo establecimiento del reino como un hecho ya consumado. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, Pablo escribió: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjense los tiempos que usa el apóstol Pablo, tiempo pasado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, como un hecho ya consumado. También Cristo, en su ministerio terrenal, vino a destruir al diablo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Vino a liberar a todos los que estaban bajo su servidumbre, liberar a los que vivían atemorizados por la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:15. La palabra destruir, catarqueo en griego, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, también puede traducirse inutilizar, suprimir, quitar o quebrantar. No fue que Cristo vino para destruir, para acabar, para desaparecer al que tenía el imperio de la muerte. Vino para inutilizar, para suprimir, para limitar, para quitar o quebrantar al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Se le quitaba al diablo su poder sobre la muerte. Y de esta manera libraba al ser humano de la esclavitud, del temor a esa muerte física y a la muerte espiritual. El Señor Jesús comenzó su ministerio terrenal en el momento en que fue a las aguas del río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Leamos los pasajes que nos hablan del bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:13-17. Marcos nos dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 1:9-11. Lucas escribió de la siguiente manera: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:21-22. Y el apóstol Juan, escritor del cuarto evangelio, lo dijo así: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua.
También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1:30 al 34. Son muchas las cosas que debemos aprender acerca del bautismo de Jesús y que no podemos pasar por alto. Para entenderlo un poco mejor, debemos estudiar del ministerio de Juan el Bautista. Isaías y Malaquías fueron dos de los profetas que hablaron de este siervo de Dios. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 43. Malaquías lo dijo de la siguiente manera: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1. Según la revelación dada por el Espíritu Santo a Marcos, cuando escribió su evangelio, esta profecía se cumplió en la persona de Juan el Bautista. Y el mismo Señor Jesús lo confirma, porque este de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11:10 al 15. Al igual que en Juan el Bautista, se cumple otra profecía hecha por Malaquías. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4:5 al 6. Según el ángel Gabriel y el Espíritu Santo que inspiró a Lucas, esta profecía se cumple en Juan el Bautista. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1:13 al 17. También, según el Señor Jesús. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo 17:10 al 13. El ministerio de Juan. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Marcos 1:4 al 5. Si ese era el propósito del bautismo de Juan, entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? Esa es una pregunta muy interesante, de la cual he escuchado algunas respuestas, tales como: Jesús se bautizó para darnos ejemplo de obediencia a Dios. Jesús se bautizó ya adulto para enseñarnos que debemos bautizarnos adultos. Y aunque estas respuestas tienen algo de verdad, la palabra de Dios nos da una mejor respuesta. Este es aquel de quien yo dije
Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1, 30 al 34. ¿La vieron? ¿Vieron la respuesta? Analicémoslo por partes. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan 1:30. ¿Era primero que Juan? Jesús nació 6 meses después. Juan habla del verbo antes de encarnarse. De la misma manera que fue primero que Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta es una manera en que Juan el Bautista también nos está diciendo acerca de la eternidad del Cristo. Mas Juan el Bautista se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Marcos 3:14. Juan sabía quién era Jesús. Él le había dicho a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan capítulo 1, versículo 29. Y yo no le conocía, dice Juan capítulo 1, versículo 31 en su primera parte. ¿Cómo sabía entonces que era el Cordero de Dios si no lo conocía? Ellos habían tenido un encuentro cuando estaban en el vientre de sus respectivas madres. Eso está en Lucas 1, 43 al 44. Juan tenía su ministerio en Judea y Jesús fue muchas veces a Jerusalén. Tal vez se hayan visto, pero la conexión espiritual entre estos dos siervos de Dios era maravillosa. Juan, sabiendo espiritualmente quién era Jesús, se oponía a bautizarlo. El pecador era Juan. Él era el que necesitaba el perdón de su Señor y no al contrario. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mateo 3, 14 y 15. En la nueva traducción viviente, Jesús en Mateo 3:15 dice, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Y tal como lo dice el Señor Jesús, tenemos que cumplir con lo que Dios exige. Y aquí es donde debemos conocer cuál era el propósito del bautismo de Juan con respecto a Jesús. Ya conocemos cuál era el propósito del bautismo de Juan con respecto al pueblo. Preparar el camino del Señor, llamarlos al arrepentimiento, a la confesión de pecados, y cuando el pueblo se bautizaba, sus pecados eran perdonados, según Marcos capítulo 1, versículo 4. Pero ahora debemos conocer cuál era el propósito del bautismo de Juan con respecto a Jesús, ya que Jesús no tenía pecados de que arrepentirse, no tenía pecados que confesar. El propósito del bautismo de Juan de arrepentimiento para perdón de los pecados no era el propósito que tenía con respecto a Jesús. Veamos. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua, dice Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, versículo 31. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1:33. ¿Quién envió a Juan a bautizar con agua? Pues el Señor, Dios, el Padre. Fue el mismo que le dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. En pocas palabras, Juan, sobre quien veas descender el Espíritu
y que permanece sobre él, ese es mi hijo, ese es el Mesías. Juan había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por su conexión espiritual, pero la manera que tenía Dios para mostrar que eso era así, era por medio del bautismo en agua, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautice con el Espíritu Santo. Esa era la señal de identificación del Mesías. ¿Puedes imaginarte a Juan en ese momento? Cada vez que Juan iba al Jordán a bautizar, me imagino que todo el tiempo estuvo pendiente sobre quién iba a descender el Espíritu Santo. Y bautizaba gente y gente y gente, y la gente venía confesando sus pecados y no era ninguno de ellos. Hasta que vio de lejos venir a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero solamente con esa conexión, con esa emoción, no bastaba. Tenía que cumplirse lo que Dios exige. Era importantísimo que Jesús se bautizara, que se cumpliera toda justicia. Dios había determinado que era en el bautismo de Juan, con el descenso del Espíritu Santo y su permanencia sobre él, que iba a oficializar la llegada del Mesías a esta tierra. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan lo dice, yo vi, lo que estaba esperando lo vi. Yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1:34. Esto es maravilloso. Dios, a través del bautismo de Juan realizado sobre Jesús, ungió al rey y al nuevo sumo sacerdote según el nuevo pacto. Declaró oficialmente la llegada del Mesías a esta tierra. Confirmó ante los ojos de Juan la divinidad del Señor Jesús al declarar que era su hijo. Y esto es interesante porque Dios confirma que Jesús es su hijo en 3 ocasiones. El Padre, durante su bautismo, en su transfiguración, y el Espíritu Santo en su resurrección. En nuestro bautismo suceden cosas similares. Por eso es importante, esencial para toda persona que predique el Evangelio de Cristo, predicar también el bautismo como obediencia a ese Evangelio. En el bautismo suceden cosas similares. Debemos bautizarnos porque Dios así lo exige. Es la manera de obedecer el Evangelio. Cuando salimos de las aguas del bautismo, Dios nos adopta como sus hijos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es la misma voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Y nuestro deber, nuestra responsabilidad es que Él sienta complacencia de cada uno de nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Todos los que le reciben, todos los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Oído. No todos los que le reciben, no todos los que creen en su nombre son hijos de Dios, sino que Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es en el momento del bautismo, cuando se nace del agua y del Espíritu, como Jesús le dijo a Nicodemo. Yo no sé por qué es tan difícil de entender esto para tantos maestros y predicadores de la palabra de Dios. Tal vez y usted pueda estar como el Bautista y cree de todo corazón que Jesús es el Cordero de Dios que limpió su pecado y que no tiene necesidad de bautizarse, porque así se lo han enseñado. Te han dicho el bautismo no es esencial para salvación. Te han dicho que con recibir a Cristo en su corazón ya usted es salvo. Sí, a los que le recibieron le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero no son hijos de Dios todavía. Que por haber hecho la oración de fe con eso basta. No es lo que dice la Escritura. Juan 1, 12 y 13 dice que a los que le recibieron,
a los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero deben nacer del agua y del Espíritu. Deben nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo entendió, ¿acaso tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre para volver a nacer? Y Jesús le dijo, no, deben nacer del agua y del Espíritu. Y nacer del agua y del Espíritu es bautizarse, bautizarse en agua, y Dios le da su Espíritu Santo. Estás naciendo del agua y del Espíritu, como dice Pedro en Hechos 2:38, para el perdón de los pecados. Así que si usted así no lo ha hecho, créame que debe hacerlo de esa manera porque Dios lo exige. Juan se oponía a bautizar a Jesús con razones más que justificadas. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue contundente. Así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Las razones justificadas de Juan eran: Jesús no tenía pecado de que arrepentirse ni que confesar, pero había otro propósito para su bautismo. Las palabras de Cristo deben retumbar en usted y usted debe aceptar las palabras de Jesús y ser bautizado conforme a la forma y el propósito bíblico, por inmersión, ser sepultado en las aguas y en obediencia al Evangelio para perdón de sus pecados. Hechos 2:32, Hechos 22:16, o en algunos manuscritos aparece ese texto. No solamente Marcos 16, 15 al 16, son muchísimos textos bíblicos que avalan lo que les estoy predicando. Y como Felipe, cuando anunció el Evangelio al etíope y que le anunció que tenía que bautizarse, porque de otra manera el etíope no hubiera preguntado y dicho, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Todo predicador y maestro del Evangelio debe predicar el Evangelio y la obediencia al mismo en las aguas del bautismo. Predicar sobre la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que es el Evangelio, y decirle a la gente que haga una oración para recibirlo y aceptarlo por fe, no es lo que enseñan las Escrituras. Oído con eso. Por favor, si usted es predicador o maestro de la palabra de Dios y lo está haciendo de esta manera, cambie su forma de predicar, arrepiéntase, cambie su forma de pensar. No es así, no es como se lo enseñaron en el Instituto Bíblico, es como lo enseña la palabra de Dios. Ahora hablemos acerca del Mesías dentro del ministerio terrenal de Cristo. Ya fue declarado oficialmente el Mesías por medio del bautismo de Juan. En una oportunidad, y estando Juan el Bautista preso, ya había pasado cierto tiempo, envió a sus discípulos a hacerle una pregunta a Jesús. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mateo 11, 1 al 3. Personalmente creo y pienso que este es uno de los momentos más tristes en la vida de Juan el Bautista. Y de alguna manera nos representa a cada uno de nosotros, porque podríamos reflejarnos en ello. La Nueva Traducción Viviente traduce la pregunta de la siguiente manera: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Mateo 11:3. Sí, Juan el Bautista también tuvo sus momentos de incredulidad. Las pruebas, las dificultades hacen que eso pase. Juan estaba preso y de alguna manera sabía que de esa no saldría y dudaba si había hecho bien su trabajo. ¿Le habré preparado bien el camino del Señor? Esa pregunta, ¿eres tú el Mesías, a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Es una pregunta de incredulidad. El mismo Dios, con voz audible en el momento del bautismo, Juan lo escuchó que dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Juan mismo decretó oficialmente la llegada del Mesías. Entonces, ¿por qué pregunta, eres tú el Mesías, a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Pero la respuesta de Jesús es mucho más alentadora, es consoladora, mostrando evidencias a su primo y viejo amigo de que él era el Mesías esperado. Hermano, en nuestra vida espiritual podemos tener dudas,
Yo he tenido mis dudas y estoy seguro que usted ha tenido sus dudas, pero las palabras de Jesús siempre serán un bálsamo para nuestras vidas. Si usted está en una situación similar, acuda a Jesús, pregúntele y Él le responderá a través de su maravillosa y verdadera palabra. No se encierre, no se quede con las dudas, pregúntele, pregúntele al Señor. La respuesta de Jesús, alentadora, consoladora, mostrando evidencia a su primo y viejo amigo, le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11, 4 al 5. Estas eran claras evidencias de que Jesús era el Mesías. Así lo había profetizado Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Isaías 61, 1 al 2. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 35, 4 al 6. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Isaías 26 al 19. Daniel profetizó el propósito de la venida del Mesías, como lo estudiamos en la clase anterior. Ahora Jesús le está respondiendo a Juan que él era el Mesías esperado, pero no con palabras solamente, sino con los hechos, con las señales que solo el Mesías podría hacer. Y aquí está la misericordia de Dios, hermano. Juan lo escuchó con voz audible en el momento del bautismo. Ahora Jesús le está diciendo a sus discípulos: vayan y cuéntenle a Juan todo lo que están escuchando y viendo. El Señor no le molesta nuestras dudas. Él no las quiere aclarar. Pero sí le desagrada nuestra incredulidad cuando se queda en eso. No buscamos respuestas de parte de nuestro Dios. Jesús, aproximadamente un año después de su bautismo, leyó este mismo pasaje de Isaías 61 en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Cuándo lo ungió? En el momento de su bautismo. Me ha enviado, dos puntos. Voy a hacer un paralelo entre Isaías 61 y Lucas 4, 18. Me ha enviado a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Isaías 61, 2. Esa profecía de Isaías 61, Cristo dice: me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 19. En Isaías 61, el profeta decía: me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. En Lucas 4, 18, Jesús dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. En Isaías 61, la profecía decía: me ha enviado a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. En Lucas 4, 18, Jesús dice: Jehová me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta profecía se ha cumplido aquí en el día de hoy,
dice Cristo cuando la lee allá en la sinagoga de Nazaret. Y al rato salieron para apedrearle, pero no era la hora del Cristo. Salió en medio de ellos, dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús, les dijo a los discípulos de Juan: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Mateo 11:4. Y voy a hacer un paralelo ahora entre Isaías 35, 4 al 6 y el 26, 19 y Mateo 11, 4 al 5. Isaías 35 dice que una de las señales del Mesías era que los ojos de los ciegos serán abiertos. En Mateo 11, 4 al 5, Juan le dice: vaya y háganle saber a Juan que los ciegos ven. Y en Mateo 9, 27 a 31 y Juan 9, vemos en la palabra de Dios escrita esas señales. Y viene a dar vista a los ciegos, según Lucas 4, 18. La profecía de Isaías decía que los oídos de los sordos se abrirían y cantaría la lengua del mudo. Jesús le dice a los discípulos de Juan: vayan y le dicen a Juan que yo he hecho que los sordos oigan. Ahí está lo pasado de Mateo 9, 32 al 34, Marcos 7, 31 al 37, donde está la evidencia bíblica de las señales del Cristo como Mesías. Y Marcos 7, 37 dice: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Cumplía con la profecía de Isaías. Isaías decía: el cojo saltará como un ciervo. Y Jesús le dice a los discípulos de Juan: vayan y hagan saber a Juan que los cojos andan. Mateo 9, 2, 8, Mateo 8, 5 al 13, Juan 5, 1 al 23. La profecía de Isaías decía: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. En Isaías 26, 19. Háganle saber a Juan el Bautista que los muertos son resucitados. Mateo 9, 18 al 26, Lucas 7, 14 al 15. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. Todas estas profecías, señales que debía cumplir el Mesías, Jesús le dice: háganle saber a Juan el Bautista que yo cumplí con esas profecías, que yo soy el Mesías, que no dude, yo soy el Mesías. Isaías nos hablaba de 5 señales. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, los mudos hablan. Estas señales no eran solo para identificar y reconocer al Mesías, sino para mostrar la divinidad de Jesús. Dios mismo vendrá y os salvará. Es el mismo Señor, Dios, el que está viniendo, el que se hizo hombre, el que se hizo carne. La respuesta de Jesús a Juan: y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Por ejemplo, dar vista a los ciegos. Jesús hizo este milagro en varias oportunidades, pero quiero resaltar uno de ellos, el de Juan 9, y el testimonio que dio el ciego al que le fue dada la bendición de ver. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Juan 9, 32 al 33. El ciego da testimonio de que Jesús venía de parte de Dios. La sanación del paralítico en Capernaum: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Mateo 9, 6. Jesús da evidencia de que es el Mesías, Hijo de Hombre, Daniel 7, 13, y de que es Dios. Tiene potestad de perdonar pecados. El caso del mudo: y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Mateo 9, 33. El caso del sordo: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Marcos 7, 37. En el caso de la resurrección de los muertos:
Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Lucas 7:16. En el caso de la resurrección, ya otros siervos habían hecho dicha señal. Elías y Eliseo habían resucitado muertos. Pero el hecho de que una sola persona hiciera todos estos milagros en conjunto era la manera como la profecía decía que se debía reconocer al Mesías. Bien lo dijo Nicodemo cuando vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, como maestro de Israel, sabía lo que se estaba cumpliendo en la persona de Jesús. Pero hay una señal que está en la lista de respuesta a Juan y que no está en la lista de Isaías. Los leprosos son limpiados. Y no podemos dejar pasar por alto esta señal que Jesús dice que lo identifica como el Mesías. Y como vamos a estudiar, esto es parte de la misericordia y de bondad de Dios para con el pueblo judío. Hermanos, la lepra era una enfermedad incurable y de hecho, en la Biblia encontramos muchos casos de lepra, pero solo 3 casos de sanación de la misma y todas realizadas por Dios. La primera en la mano de Moisés como señal de que era el enviado de Dios para sacar al pueblo de Egipto. Éxodo 4:6-8. Fue sanado por el poder de Dios. María, la hermana de Moisés, cuando ella y su hermano Aarón se quisieron sublevar ante Moisés, números 12:1-16, también fue sanada por el poder de Dios. Y Naamán el sirio, en 2 de Reyes capítulo 5, versículos 1-14, que también fue sanado por el poder de Dios, en obediencia a la palabra de Dios, zambulléndose 7 veces en el río Jordán. Dios respondiéndole, no, Naamán, no es que los ríos, no es que el Jordán sea mejor que los ríos de Damasco, es que el poder mío es mejor que cualquiera. Pero en obediencia a la palabra de Dios, zambulléndose 7 veces o sumergiéndose 7 veces en el río Jordán, fue sanado de la lepra, pero fue sanado por el poder de Dios. La lepra era una enfermedad que representaba la inmundicia en vida. En Levítico 13, versículo 2-3, encontramos las instrucciones dadas por Dios para detectar la enfermedad en algún individuo de Israel. La lepra era una enfermedad mundial, estaba en todas las naciones. Bueno, ya vimos que estaba en Siria, pero Dios a su pueblo Israel le había dado ciertas instrucciones para detectar la enfermedad de la lepra. Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Levíticos 13, 2-3. Todo israelita que contrajera lepra era declarado inmundo. Iba por las calles, inmundo, 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 para que la gente se apartara. Incluso, posteriormente eran llevados a islas de leprosos. No fue sino hasta el siglo pasado. Jacinto Combi, un médico venezolano, descubrió la vacuna contra la lepra. Él descubrió que en el organismo del cachicamo, tal vez ustedes lo conozcan como armadillo, este produce células capaces de generar una vacuna para combatir la lepra o la enfermedad de Hansen, contra ese virus en especial. La enfermedad de Hansen es simplemente una ramificación de lo que era el virus de la lepra, lo que era la enfermedad de la lepra. La lepra, como dije anteriormente, la lepra en el Antiguo Testamento era tan fuerte que la ropa y la casa, el moho, las paredes de las casas se contaminaban, se contagiaban. Y el hombre que era detectado con lepra, pues lamentablemente era declarado inmundo. E iba por la calle diciendo que era inmundo, inmundo. Solo 3 casos de lepra, como dije anteriormente, fueron sanados. No había, no había, no hay registro de más sanaciones de lepra que los 3 casos que he mencionado. En Levítico 14 encontramos las instrucciones que debía seguir el sacerdote para declarar limpio a un leproso.
después de que éste haya sido sanado. Como dije anteriormente, no hay registro bíblico de algún caso de sanación de lepra, a excepción de los que ya hemos nombrado, de esos tres que nombramos. En el caso de Moisés, fue una infección y sanación inmediata. Para ese entonces no estaba la ley de Levítico 14. En el caso de María, ya estaba la ley de Levítico 14 y es muy probable que por obediencia a la ley de Dios la hayan obedecido. De hecho, en Números capítulo 12, versículo 14, la Biblia dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días. La ley decía, en Números capítulo 5, versículos 2 al 3, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y esa era parte de la ley, echaran fuera del campamento. Es muy probable que María haya cumplido esa parte de la ley. Y en el caso de Naamán, pues este no era israelita, era sirio. La ley de Levítico 14 pues no aplicaba para él. De manera que desde María, la hermana de Aarón, no se aplicaba las instrucciones de Levítico 14 y sí muchas veces se aplicaba las de Levítico 13. Muchos casos de lepra fueron detectados, pero nunca se pudo dar el cumplimiento de Levítico 14 porque nunca hubo una sanación de lepra. Por lo tanto, entonces pueden imaginarse el rollo que contenía Levítico 14, pues todo lleno de polvo, nunca lo habían desempolvado. Todos los libros, todos los rollos de repente abiertos, amarillos por el uso, pero el Levítico 14 estaba ahí como nuevo, nunca lo habían desempolvado. Y es importante tener esto presente para más adelante. ¿Por qué Jesús le dice a Juan que sanar leprosos está dentro de las señales del Mesías? No era la ley, no era la profecía la que decía que la lepra era una señal del Mesías, era que la lepra era una señal demandada por los mismos judíos. El rabino Yehoshua ben Leví le dijo a Elías, ¿cuándo vendrá el Mesías? Elías le dijo, ve y pregúntale. El rabino Yeshua ben Leví preguntó, ¿y dónde está sentado? Elías le dijo, a la entrada de la ciudad de Roma. El rabino Yeshua ben Leví le preguntó, ¿y cuál es su signo de identificación por medio del cual puedo reconocerlo? Elías respondió, se sienta entre los pobres que padecen enfermedades, y todos desatan sus vendas y las atan todas a la vez. Pero el Mesías desata una venda y ata uno a la vez. Él dice, quizás se me necesite para servir para lograr la redención. Por lo tanto, nunca ataré más de un vendaje para no retrasarme. Eso está en el Talmud babilónico, Sanedrín 98a-16. Era una señal que habían establecido los judíos y que estaba escrito en el Talmud babilónico para reconocer al Mesías. El Mesías vendría a sanar la lepra. Decía que el Mesías se sentaba entre los pobres que padecen enfermedades y todos desataban su venda una y otra vez. Isaías dice que por su llaga fuimos todos nosotros curados. Parece que la alusión a la llaga es precisamente la de la lepra. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puede limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Aquí tenemos el caso de sanación de un leproso. En la historia de Israel y aún en el caso de Naamán el sirio, el único que había podido sanar la lepra era Dios. Y en el caso de este leproso, sucedió de la misma manera. Jesús lo sanó. Sigue siendo Dios el que sana la lepra. Y al igual que cuando el ciego, que cuando el paralítico, que cuando el cojo, como lo estudiamos hace unos momentos, sigue siendo una evidencia, una señal de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es Dios.
Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. ¿Se imagina la sorpresa que se iba a llevar el sacerdote cuando éste viera a este hombre y le preguntara qué debía ofrecer por su purificación? Imagínese esa escena. Llega el hombre sanado de lepra ante el sacerdote, le dice, fui sanado de lepra. De repente el sacerdote ya lo conocía y lo vio sanado de lepra. Y llega este hombre y le pregunta al sacerdote, ¿qué dice la ley de Moisés que debo ofrecer por esta purificación? Después de su asombro, al bienaventurado sacerdote le correspondía desempolvar el rollo que contenía la ley de Levítico 14 para darle la información. Nunca antes un sacerdote había dado tal información. Fíjense cómo se muestra el amor y la bondad de Jesús para con su pueblo. Él le dice, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Testimonio a ellos. La sanación testificaba quién era Jesús. Le testificaba a ellos. Ellos demandaban esa señal del Mesías. Pues ahí la tienen. No estaba en la lista de Isaías, pero Jesús cumplió con la demanda del pueblo. Ellos querían esa señal, ellos demandaban esa señal, pues ahí la tienen. Regresemos nuevamente a la escena de los discípulos de Juan visitando a Jesús, preguntando si era el Mesías o no. Pero ahora lo leeremos de Lucas 7, 18 al 21. Los discípulos de Juan le dieron la nueva de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Lo que voy a decir ahorita no lo decía el Evangelio de Mateo. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Lucas 7, 18 al 21. La primera respuesta de Jesús fue muy clara. Sí, díganle a Juan que sí soy el Mesías. Aquí está la evidencia. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Delante de ellos mostró evidencia. Pero la segunda respuesta, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Lucas 7, 22. La tercera respuesta fue personal. Dígale a Juan que bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. La palabra griega que traduce tropiezo es escandalizomai, que puede ser traducida como alguien que duda o abandona la fe. Afortunado el que no dude de mí, Lucas 7, 23, palabra de Dios para todos. En pocas palabras, Juan, yo soy aquel que había de venir detrás de ti, según Malaquías 3:1, y al cual tú le preparaste el camino, Isaías 43. El trabajo de Juan el Bautista fue reconocido por el Señor después de que sus discípulos partieron. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los vientos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír,
Oiga, Mateo 11, 7 al 15. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Esta frase nos determina que Jesús y Juan venían predicando el reino de los cielos se había acercado. Pero para este tiempo aún no se había establecido, porque Juan no estaba en el reino de los cielos. Juan no estaba en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y para que el más pequeño del reino de los cielos sea mayor que Juan, significa que Juan no estaba. El apóstol Pedro, cuando predicaba por primera vez a los gentiles, da un buen resumen de lo que fue el ministerio terrenal de Jesús. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10, 37 al 43. Por ahora ponemos punto final a nuestra lección. Como escribió el apóstol Juan, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en él tengan vida por el poder de su nombre. Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y lo ha registrado en este libro. Y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Juan 21, 24 al 25. Podemos tener momentos de incredulidad y de duda como Juan el Bautista, pero la palabra de Dios siempre será un bálsamo para nuestras vidas. En la próxima lección, y si Dios así lo permite, estudiaremos el día que Jesús murió. No se vayan a perder esta otra lección, interesantísimo. Y eso lo haremos siguiendo con nuestra forma de estudio. Que Dios le bendiga grandemente. Esta fue la lección, los postreros días, el ministerio terrenal del Señor Jesús. Que Dios les bendiga a todos. Y gracias por estar pendiente de estas lecciones. Pueden escribirme yalmarparedes@gmail.com más 58-412-126-1642. Ese es mi número de WhatsApp y de Telegram, si alguno por ahí usa Telegram. Que Dios te siga cuidando.